Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Esa es la actitud que queremos para semejante evento, semejante día, semejante evento magnánimo y glorioso que vamos a votar hoy. Vamos a trabajar las ideas de Druri. ¿Listo? Entonces, quiero hablar de algunos conceptos, digamos, previos, básicos. Yo no estoy aquí para demostrar cosas, ¿sí? Sino para usar lo que ya se conoce para llegar a. ¿Está de acuerdo? Entonces, primero, pues quería hablar un poco de las ondas que se propagan en el espacio y que también se propagan en el tiempo, definidas en términos de lo más sencillo que podría haber, ¿no? Hay ondas de todo tipo, pero pues la onda, digamos, más light es la onda sinusoidal. ¿Está de acuerdo? Entonces, eso sirve para cualquier tipo de onda, ¿no? Esta ecuación en general podría representar cualquier fenómeno ondulatorio. Podría representar, por ejemplo, esto parece un campo eléctrico que depende del espacio y el tiempo, ¿cierto? O sea, uno podría ver esto escrito así y nadie se asustaría. Esa sería una versión, ¿sí? También podría servir, por ejemplo, para ondas de sonido, ¿sí? Pero ya hay entonces de amplitud, no necesariamente son campos eléctricos, podrían ser presiones, en fin, bueno, en fin. El caso es que sirve para modular o para expresar esas circunstancias. Como estas ondas se propagan en el espacio y en el tiempo, entonces en el espacio tienen asociado un elemento bien interesante, que es el famoso, digamos, si este es en el espacio, no está la amplitud, y este es el espacio, no el tiempo sino el espacio, entonces uno podría hablar por ejemplo, de una amplitud. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Acá una amplitud de la onda cualquiera y también tiene asociado un evento de, bueno, creo que le hice muy grande, un evento de longitud de qué, de longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso el efecto de longitud de onda acá en el espacio, ¿cierto? O sea que es una cuestión de estrictamente en metros, esta longitud de onda. Pero si fuera una onda en el espacio, entonces analógicamente tendría una longitud, pero no en el espacio, sino en dónde? En el tiempo. ¿Está de acuerdo? Y la diferencia entre esa longitud en el espacio y esa longitud en el tiempo sería que a una la llaman lambda y a otra la llaman ¿qué? Periodo. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de qué marco, qué espacio estemos mirando, si estamos mirando en el espacio de la longitud o en el espacio del tiempo, pues esto era más común cuando uno estudiaba cuerdas, ¿sí? Cuando uno estudiaba el movimiento de las cuerdas. Pero bueno, en general, entonces analógicamente uno puede definir el periodo, digamos en términos de una velocidad de desplazamiento de la onda, ¿cierto? Que sería como 2pi sobre quién? Sobre omega, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Donde omega es una velocidad que es una frecuencia angular, y por este lado tenemos definido la longitud de onda que tiene un comportamiento analógico y que está definida como 2pi sobre quién? Sobre k. Pero en este caso, esto es frecuencia angular y esto es lo que los expertos llamarían número de qué? Número de onda, ¿cierto? Pero entonces miren que estas estructuras son completamente analógicas, solo que una es sobre el espacio y otra es sobre el qué? Sobre el tiempo. Entonces cuando uno grafica una función o una onda en términos del tiempo y solo le importan las cuestiones del tiempo, entonces utiliza estas expresiones. Pero cuando está interesado en ondas que podrían ser incluso un poco estacionarias, entonces de pronto solo usaría este fenómeno. Pero cuando la onda tiene, pues viaja en el espacio y viaja en el tiempo, entonces uno resulta utilizando esta combinación que tiene presente el número de onda para el espacio y la frecuencia angular para el tiempo. ¿Sí estamos? Como una onda sinusoidal. ¿Estamos de acuerdo? Como una onda sinusoidal. ¿Preguntas? ¿Ahí estamos? ¿Estamos claros? Hay algo chévere. Digamos en física, en el curso de ondas, uno ve que para modelar o para definir el comportamiento de una onda existe una ecuación diferencial que da cuenta de las ondas. ¿Estamos de acuerdo? Y la ecuación diferencial que da cuenta de las ondas, que por supuesto no voy a demostrar hoy, pero que me imagino ustedes la han demostrado, que es la famosa ecuación de ¿qué? De onda.
¿Estamos de acuerdo? La ecuación de onda, que seguramente la vieron en mecánica a partir de la tensión de unas cuerdas, unas fuerzas, y eso genera el efecto, ¿cierto? No sé si se acuerdan que esa demostración siempre tiene ciertas triquiñuelas, no es tan trivial. Pero entonces, esa ecuación de onda, que viene escrita de esta manera, escribámosla de manera tridimensional, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre b cuadrado, segunda derivada, ¿de quién? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería nuestra ecuación diferencial de onda. Aquí no estoy diciendo qué onda es. Es decir, que puede ser una función de onda viajera cualquiera, o sea, teórica, como una vez se las plantea, voy a suponer que es x igual a x sub 0, tal, y ya, ¿sí? A veces ni siquiera está pensando, o sea, estrictamente la física todavía no ha dado cuenta de cómo se modula, cómo se trabaja x sub 0, la amplitud, ¿me entienden? Pero podrían ser ondas electromagnéticas, podrían ser ondas de presión de sonido, podrían ser ondas de cualquier, ondas gravitacionales, ¿no? ¿Entienden o no? Porque si hay ondas gravitacionales, pues deben cumplir una ecuación de ¿qué? De este carácter, ¿cierto? Por allá con sus supertensores y eso. Entonces, ahorita que hay unos que están tomando ese curso violento de tensores, entonces pueden construir la ecuación de onda de esta manera. ¿Estamos? Y aquí hay un factor que es bien relevante, que es el factor de ¿qué? De la velocidad de propagación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que la clase de ayer, que estaba muy filosófico, que estaba muy tranquilo, muy romántico, hablando de historia y más historia y más historia, llevé la historia a tal nivel que llegué a un momento en que dije que existía el momento cumbre, el momento más brutal y más exitoso de la teoría ondulatoria, es cuando sale James Clerk Maxwell a decir que él ha encontrado la ecuación de ¿qué? De onda electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que entonces James Clerk Maxwell tuvo que haber llegado a una receta de cocina analógica esta. ¿Estamos de acuerdo? Pero pues partiendo de principios electromagnéticos. Ese es el espaldarazo mortal para la teoría ondulatoria. Como hoy voy a hablar de ondas, partículas como ondas, pues tengo que empezar hablando solo de ondas. Porque es que el criterio de partícula-onda es mucho más denso que simplemente hablar de ondas. Entonces, pregunto, ¿esto está claro? Es decir, ya lo han demostrado, ya lo han trabajado. Insisto, no es mi tarea ahorita ponerme a demostrar eso. Entonces, ven, lo que sí voy a probar es que a partir de las ecuaciones de Maxwell podemos construir una ecuación que es ¿qué? Analógica. Y de ahí voy a sacar la conclusión que ayer comentábamos. Seguramente ustedes han visto eso, así que solo voy a repetir. ¿Sí estamos? Pero nos lleva a donde yo quiero que llegar. Entonces, bien, vamos a recordar las ecuaciones de Maxwell. Y estoy desgastado de mostrarlas. De pronto un día estos invito ahí al Puma, ya que está hecho un dios, a que se eche unas cuentas de Maxwell para revisar, ¿no? Del Maxwell. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, básicamente 4 recetas, ¿cierto? Estas recetas dependen mucho de ¿qué? De si usted está hablando de que hay fuentes que producen campo o está mirando ondas electromagnéticas donde no hay fuentes que producen campo, porque pues la ventaja de una onda electromagnética, que era lo difícil, que no se comprendía, es que tiene un poder de autosustentación. Entonces la onda viaja en el espacio y ella se autorregula en el proceso. Entonces no necesita una corriente o un voltaje o algo de eso, ¿me entienden? Simplemente se propagan porque se mantienen en el espacio-tiempo. Entonces, bueno, primera receta, esta receta. Ustedes, por supuesto, la dedujeron. Entonces, nabla.e es igual a ¿qué? A ρ sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Digamos, esto es lo que estamos construyendo en el vacío, ¿no? Si no, todo bien, que ya Faraday resolvió el problema. Si no hay epsilon sub 0, hay epsilon. Y depende de las capacidades del medio. ¿Estamos de acuerdo o no? De qué tan dieléctrico o no tan dieléctrico es el medio, y eso ahí no afecta el epsilon sub 0 y se convierte en un epsilon. Vamos a entrar en detalles. El caso es que esta ecuación sería la famosa ley de Gauss para el campo eléctrico. Tenemos esta receta que nos permite hablar del campo magnético o del flujo de campo magnético, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el flujo de campo magnético es 0, ¿sí? Pues debido a su efecto de dos polos, norte y sur,
¿cierto? Se presenta ese fenómeno. Aquí como si fluyen las cosas porque el campo, este campo es lindo, este campo diverge y este que, ese no diverge, ese rota. Entonces, no hay lío. No, un campo vectorial que rota no puede que diverger nunca jamás. Entonces, y tenemos esta estructura. Tenemos las ecuaciones ya de rotación, que serían a la cruz E igual a menos dB de T, ¿cierto? Recuerden que estos campos que estoy describiendo, no los estoy describiendo, pero espero que lo intuyan, que lo tienen ahí, digamos, bajo la manga, y es que estos campos dependen de la posición y dependen de qué? Del tiempo, ¿no? Pues razón por la cual se ven afectados por estos operadores. Esta sería la ley de inducción electromagnética, ¿cierto? La ley de inducción de Faraday, de Michael Faraday, más poderoso que Michael Faraday, no hay muchos. Y por supuesto esta que es la ley de Ampere. Aquí hay algo interesante y es, esta es mu sub 0 J, vector de corriente, más mu sub 0 epsilon sub 0, ¿cierto? Derivada del campo respecto a qué? Respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, discúlpame. Eso, la gente que esté conmigo. Bien, aquí pasa algo interesante. Yo no sé si yo les he contado, yo creo que no les he contado, y les voy a contar la historia de la ley de Ampere y la historia de la ley de inducción de Faraday. Ustedes saben que, porque eso se parece mucho a lo que hace nuestro amigo de Broglie. Hay unas problemáticas en el aire que ya se han descubierto lentamente, que son los experimentos de Orested. ¿Estamos? ¿Listo? Y entonces resulta que el hombre, haciendo unas muestras por allá, creo que estaba en Dinamarca ese evento, el tipo está haciendo una demostración, como es normal en la época, porque en esa época lo normal no es ir a ver un show de comedia o no sé qué, así la gente a veces va a los estadios a ver experimentos de electricidad y magnetismo. Ese es el boom de la época. Y así como Tesla, ¿no? ¿Se acuerdan de Tesla? Que ese es el mago de la electricidad y magnetismo, que hacía presentaciones y todo, divulgación de la ciencia con shows, era un showman. Efecto piel, y el man brillaba. Todo el mundo como, oh por Dios, este man es muy poderoso. Bueno, pero el dolor que se tiene que aguantar uno para brillar así, lo que hace el deseo y el anhelo de fama, ¿sí? Bien, el caso es que este man monta los experimentos y reporta que cuando hay una corriente a través de un alambre, la brújula, sin querer, él la tenía puesta, se ve afectada por la corriente. Él, por plantea lo que vio, no resuelve nada, solo plantea la situación. Y aparecen dos personas al mismo tiempo y ven las experiencias de Orested. Y es muy interesante porque ellos, a la luz de esas situaciones, se preguntan dos cosas muy distintas. Y teniendo presente las dos preguntas distintas, encuentran dos leyes distintas. Porque, empecemos con Ampere. Ampere se pregunta, si este man tiene por una corriente, por un cable pasando corriente y ese corriente afecta a una brújula, es porque produce campo magnético. O sea que será que si hay un cable pasando corriente y hay otro cable pasando corriente, pues es con dirección sentido contrario, ¿qué efecto se producirá? ¿Será que se atraen o será que se repelen? Y entonces construye un péndulo que es capaz de dar cuenta de eso. Y a la luz de la construcción de ese péndulo y de ese experimento, es un péndulo con cables, ¿no? Que pues al pasar la corriente se generan fuerzas de atracción magnética. Y el man a partir de ese experimento deduce o construye la ley de Ampere. Y eso surgió por los experimentos de Orested. Pero esto no. Esto fue que Faraday vio el experimento de Orested, pero se preguntó algo muy distinto. El man dijo, muy severo, la electricidad que pasa a través del cable produce campo magnético. Ahora la pregunta que él se hace es, ¿cuál? ¿Será que el campo magnético, sí, de alguna manera es capaz de producir qué? Corriente eléctrica. Miren que no es la misma pregunta sobre el mismo experimento. La pregunta es muy distinta. Y por esa razón, este tipo encuentra lo que lleva su nombre, la ley de Ampere, y este tipo encuentra lo que llaman la ley de inducción de Faraday. Son dos leyes que complementarias de las cuatro leyes de Maxwell.
toda la luz de un mismo ¿qué? Experimento. O sea que es muy interesante porque el proceso de pregunta es muy distinto. ¿Qué es lo que hace Broglie? Preguntarse algo que en un momento nadie se qué preguntar. Bueno, listo. Entonces, que con eso uno puede construir una ecuación de onda. Entonces, ustedes ya lo han visto, pero vamos a volver a hacer solo para ver que efectivamente, para reconfirmar en sus mentes que a partir de esas ecuaciones uno puede construir una ecuación que se llama la ecuación de ¿qué? De onda, ¿cierto? No voy a borrar esto porque me será útil más adelante. Y entonces, pues construyámosla, ¿no? Si ustedes recuerdan que básicamente es usando estas dos relaciones y teniendo en cuenta, por ejemplo, en la que yo voy a usar, ustedes saben que son dos versiones para el campo eléctrico y para el campo magnético, pero en este caso creo que va a necesitar esta igual a ¿qué? A 0. Eso quiere decir que ¿dónde diablos estoy? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿En el vacío? Y aquí no estoy en el vacío, entonces ¿por qué está el epsilon sub 0 que es del vacío? Exactamente, estoy muy lejos de ¿qué? De las fuentes, ¿no? Entonces, si aquí tengo un campo eléctrico, un campo magnético, ¿cierto? Y entonces están oscilando y de alguna manera ese efecto va hacia ustedes, ¿listo? El vector de Poynting los va a golpear. Entonces la pregunta es, ¿dónde estoy midiendo eso? Como eso se va moviendo como una onda en el espacio y la fuente está por aquí atrás, entonces resulta que estoy haciendo una especie de ley de Gauss en esta región. Pero la carga encerrada, ¿cuánto es? O la fuente, ¿cuánto es encerrada? Pues 0. Por lo tanto, en el espacio, aunque haya ondas electromagnéticas, nada.e es igual a ¿qué? A 0. Porque no están las fuentes. Si lo hiciera por acá en estas regiones, posiblemente encontraría de pronto algo, pero en este caso no. ¿Lo ven, no es? Bueno, entonces, a partir de eso, a partir de ese detalle, entonces construyamos esto. Entonces voy a coger esta ecuación diferencial y voy a hacer lo que todos los libros hacen, lo que Internet y el mundo hace y todos ya hemos hecho, pero vamos a hacer una vez más, y es, voy a aplicar un rotacional a este lado, ¿cierto? Y voy a decir que eso es igual a menos chan, eso lo discutimos con el Puma, nabla cruz ¿qué? Cruz B, ¿sí? Ahora bien, me faltó una cachucha. Entonces, me queda esta estructura y nosotros, de alguna manera, el cálculo vectorial ya conocemos estas relaciones, ¿cierto? Cosa que tampoco voy a mostrar, simplemente voy a usar, y es la relación que existe entre este triple producto vectorial, que se puede definir como ¿qué? Como menos nabla cuadrado, ¿cierto? Aplicado ahí, más nabla aplicado a nabla E. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la relación matemática entre este término y este término. Eso es pura demostración del curso de cálculo vectorial, o por lo menos una pregunta del web parcial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, por este lado tengo nabla cruz B, pero pues yo nabla cruz B lo tengo de la ley de ¿quién? De Ampere, ¿cierto? Entonces resulta que como yo tengo eso de la ley de Ampere, entonces yo digo, bueno, esto es menos de B, de T, ¿de quién? De mu sub 0 J más mu sub 0 epsilon sub 0 de E de qué? De T, RAN, ¿lo ven? Y empieza, aquí es donde se hace la discusión física de por qué se hace 0, quién se hace 0 y cuándo se hace qué. 0. Entonces resulta que en esta ecuación diferencial monstruosa, este se hace 0, nabla.e. ¿Por qué? Porque no estoy aquí. ¿Estoy dónde? Aquí, porque estoy escaneando una onda viajera en un lugar muy distante del lugar de las fuentes de campo eléctrico y campo magnético que están oscilando. Recuerden que la manera más sencilla de construir una onda electromagnética es que los dos campos oscilen de manera que perpendicular. ¿Está de acuerdo? Que sean perpendiculares para que se autosostengan. ¿Listo? Porque eso genera, bueno, me parece, ya no me acuerdo, eso genera unas corrientes, pero
intrínsecas dentro del sistema que alimentan el efecto de campo magnético y campo ¿qué? Eléctrico, ¿sí? Creo que se llaman corrientes parásitas, pero puedo estar equivocado, ¿sí? Entonces, revisen eso. Ustedes ya vieron esto, ¿no? Esto es como teoría de campos, pero no sé si ustedes ven campos, ¿no? Pero no ven teoría de campos. Bueno, el caso es que ahí se va. Entonces, yo digo que esto es 0. ¿Estamos claros hasta ahí? Realmente, como no hay una corriente eléctrica definida, 100%, ¿sí? Ahí no se llaman corrientes parásitas, se llaman corrientes de desplazamiento. Ahora bien, este término, por efectos de no corrientes, se hace también ¿qué? 0. Y entonces termina quedando esta estructura matemática, menos nabla cuadrado E igual a menos derivada respecto al tiempo. Ah, bueno, aquí como es derivada sobre derivada, no lo escribo muy bonito, bueno, hay unas constantes, mu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada de E respecto a quién, respecto a T, ¿sí o no? Y nos queda esta estructura. Bueno, el menos, ¿qué pasa con el menos? Muere Kakaroto, muere, nos queda esta estructura. Por analogía, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ¿de qué? De onda, porque tiene exactamente la misma estructura matemática. Derivadas respecto a las tres coordenadas posicionales del campo, igual a una constante, bueno, en este caso las segundas derivadas, ¿no? Igual a una constante por la segunda derivada del campo respecto a quién? Respecto al tiempo. Obviamente, como Maxwell sí sabe, ¿sí o no? El tipo apenas ve eso y dice, ¡juas! Esta es una ecuación de onda. Luego, entonces, me voy a preguntar, lo primero que me voy a preguntar es ¿quién es la qué? La velocidad, ya que él sabe que para la ecuación de onda general, 1 sobre b cuadrado está asociado a esta constante. Mu sub 0, epsilon sub 0. De tal suerte que entonces el hombre dice, pues, 1 sobre b cuadrado, disculpen, 1 sobre b cuadrado debe ser igual a ¿qué? A mu sub 0, epsilon sub 0. Y de tal suerte entonces que le queda que b va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0, epsilon sub 0. ¿Están de acuerdo? Obviamente, ¿qué es lo sorprendente? Pues lo sorprendente está en la respuesta a ese valor, numéricamente hablando. ¿Sí? Numéricamente hablando, porque ese valor, numéricamente hablando, es idénticamente igual a ¿qué? A la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a c. Y pues como ya les han contado, no se sorprenden, pero uff. Bueno, claro, puede ser suerte de campeón, ¿no? Porque uno que iba a saber que preciso se iba a atinar a una velocidad que nosotros ya habíamos determinado de alguna manera. ¿Están de acuerdo o no? Entonces nos queda que la velocidad con la que se mueven las ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz. E inmediatamente entonces Maxwell ¿qué concluye? Que la luz es una onda electromagnética. Recuerden que la conclusión vital importante es esa. La luz es una onda electromagnética. Veo a la tilde de Puma. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Es vital esto. Es vital esto. Es vital saber que a partir de las leyes de Maxwell uno puede tener una ecuación de onda que define el comportamiento de las ondas. De las ondas que estaban estudiando Fresnel, Jung, Newton y todos los personajes que hablé cuando. Ayer. Pero no todo el mundo tenía el armamento, no todo el mundo tenía el poder para llegar a este punto. El único que estaba en ese punto y que estaba en la punta del iceberg en el momento era ¿quién? Maxwell. Además que era de las pocas personas que tenían el armamento matemático para entender lo que eran estas 4 leyes. Porque digamos que estas leyes son de alguna manera experimentales. ¿Estamos de acuerdo? Casi siempre todo fue experimental. Y estas 2 leyes, digamos, hay que hacer un trabajo matemático. Pero hablamos con el Puma que no necesariamente las ecuaciones de Maxwell en el libro de Maxwell como tal o en el artículo son estrictamente como las vemos acá. Después hay unos arreglos y creo que yo le había comentado que eran de Heaviside, que es uno de los personajes que le mete mano a las leyes de Maxwell y que esto se parece más a lo que vende Heaviside que a lo que vendía Maxwell. Pero vamos a entrar en detalles ahí. ¿Sí estamos? Pero sí es importante que lo tengan claro, que no es estrictamente así que lo vende Maxwell, sino esto es una mejora que se le hizo después con el tiempo. ¿Listo? Bien.
¿A qué voy yo? A que bueno, nosotros de esta manera desciframos que la luz es una onda electromagnética. Después de esta temporada, después de estas leyes, cosa que ya ustedes saben, porque insisto que yo estoy demostrando cosas que ya asumo que saben perfectamente, y es en el proceso histórico, después de este descubrimiento, ¿sí?, se vienen varias circunstancias. Una, la energía emitida por un cuerpo negro, en términos de ¿qué? De la frecuencia. La energía, ¿según quién? Planck. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que la energía para las partículas que constituyen las ondas electromagnéticas está definida por H. Nu. ¿Quién lo desarrolla? Pues Planck da cuenta del cuerpo negro, pero esto tiene más pinta de Einstein. ¿Estamos de acuerdo? No, entonces no podría decir que esto es Planck-Einstein, para no quitarle mérito a nadie y no meterme en líos mentales serios. ¿Sí? Tengo presente que Planck y Einstein Planck resuelve el asunto del cuerpo negro, la catástrofe ultravioleta, eso dijeron, y Einstein está resolviendo el problema del efecto fotoeléctrico, razón por la cual surge la versión corpuscular de la luz. Y aquí tenemos la versión ondulatoria de la luz. ¿Sí? Entonces miren que ahí pasa algo interesante, y lo siguiente. En todo ese marco histórico, en todo ese proceso, en todo ese contexto, ¿sí?, aparece nuestro amigo Luis de Broglie, ¿cierto? Oiga, les voy a poner un reto antes de... Les voy a poner un reto antes de ponerme a saltar allá a hablar de Luis de Broglie. Paremos aquí un segundo y quiero que rayen lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo que si esta es una ecuación diferencial, una ecuación de onda, ¿cierto? Diferencial, ustedes de alguna manera pueden asociar esto a una solución como esta? Es decir, lo que quiero es que comprueben que esta ecuación que está aquí escrita es solución de la ecuación diferencial de onda de Maxwell. ¿Listo? O por lo menos revisen o verifiquen cuáles son las condiciones matemáticas necesarias para que esa ecuación o esta función de onda sea solución de esta ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ustedes deberían preguntarse por qué razón una onda estacionaria no es solución de una ecuación diferencial como la ecuación de Maxwell, 100%. Es decir, por ejemplo, ustedes se acuerdan que ahí está en el momento en que Max dice, ¿qué pasaría si hay un rayo de luz y yo voy en una nave que va a la velocidad de la luz? Desde el punto de vista galileano, ¿qué debería pasar? Pues pueden distinguir el la onda quieta. ¿Cómo? El la onda quieta. En la onda quieta. Y entonces, dicen que Einstein, cuando tenía 15 añitos, si con un amigo hágalo usted en casa, pero cuando Einstein tenía 15 añitos, el hombre se hizo esa pregunta, y como él sabe que, según Galileo, las ondas deberían verse quietas, entonces cogió la ecuación de onda de Maxwell e insertó una onda que no es viajera, sino que es una onda estacionaria. Probó que una onda estacionaria no cumple las ecuaciones de Maxwell. Luego entonces dice, oye, hay una incoherencia salvada. ¿Sí estamos o no? Lo que implica que cómo debería ver yo la onda cuando voy a la velocidad de la luz para que las ecuaciones de Maxwell sigan funcionando. Es un problema de perspectiva, de relatividad. Y entonces ahí toca tomar la decisión. ¿Quién tiene la razón? Bueno, listo. Entonces, un minuto para ganar. Demuestren que esta ecuación es solución de esta ecuación diferencial. Un minuto para ganar y buena suerte. Bueno, entonces, no es muy sencillo, ¿no? Pues realmente lo único que hay que hacer es, digamos, cumplir la ecuación. Es decir, usted lo que va a hacer es, por ejemplo, coger su función original, que es esta, y la deriva una vez. Usted dice de x, t, de simplemente, sí, ahorramos ahí tiempo y esfuerzo. Entonces vamos a decir que es de x, vamos a hacer esa derivada, entonces la vamos a derivar, ¿eso cuánto sería? Es un 0, coseno de kx menos omega t, ¿por quién? Por k, entonces aquí va k,
y ahora vamos a hacer la segunda derivada de respecto a quién, a x. Estamos suponiendo una onda que va, digamos, en un solo sentido, pero pues esto realmente son ondas que pueden ser ondas radiales. De hecho, la ecuación general va con R. ¿Estamos de acuerdo? Es como una forma light de hacerlo, pero pues general es radial. Pero bueno, en caso entonces que estamos de acuerdo que aquí nos quedaría menos k cuadrado es 0 seno de k por x menos omega t. Entonces, por ese lado yo digo que bueno, ya salió una segunda derivada y tengo esta situación. Ahora por el otro lado, tengo la segunda derivada, entonces voy a hacer lo mismo, pero ya no con x, sino con quién. Con el tiempo, entonces digo que esto es omega menos omega es sub 0 seno, ¿cierto? Perdón, coseno, porque ya estoy derivando. Coseno, esto es la primera. Coseno de k por x menos omega t. Esa es una primera idea. Y la segunda idea entonces sería de 2e de t2 igual a menos omega cuadrado e sub 0 seno de quién? De k por x menos omega t. Entonces como yo ya tengo esas dos ecuaciones que me interesan, que son básicamente esta y esta, entonces pues lo que hago es reemplazarlas dentro de la estructura de la ecuación diferencial original. Entonces lo que estoy haciendo es asumir una solución y comprobar qué características debería tener la solución para que sea solución de la ecuación diferencial, que es lo que generalmente uno hace cuando resuelve una ecuación diferencial. Uno supone que la solución es de la forma e a la menos i kx menos omega t, o bueno, tal, y ya está, o e a la i kx omega t, y eso sale. ¿Está de acuerdo? Uno deriva 1000 veces y eso sale. Entonces resulta que reemplazo en esta estructura y entonces me está diciendo que menos k cuadrado, perdón, menos k cuadrado es 0 seno de k por x menos omega t debe ser idénticamente igual a ¿quién? A 1 sobre b cuadrado. No sé quién es, no tengo ni idea quién es, estoy asumiendo que no sé quién es, porque es una ecuación cualquiera, ¿estamos de acuerdo? Pasa que aquí van a salir otras relaciones que son vitales para construir el criterio más brutal de de Broglie. Entonces resulta que aquí me sale menos omega cuadrado, ¿están de acuerdo? Seno de k por x menos omega por t, y pues, oh sorpresa, se hace álgebra de Baldor página 2, muere Kakaroto, muere Kakaroto, muere Kakaroto, muere Kakaroto, ¿cierto? Esta ecuación me faltó el sub 0, solo lo pongo para hacerlo decentemente y que también muere Kakaroto, ¿cierto? Y entonces nos queda una ecuación como esta, nos queda que k cuadrado es igual a omega cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? De tal suerte que aquí pueden salir muchas cosas, ¿no? De ahí salen un millón de cosas, de ahí salen cosas muy bárbaras de la vida. Por ejemplo, que la velocidad va a ser igual a ¿qué? A omega sobre ¿quién? Sobre k, donde omega es la frecuencia angular y k es el número de onda. ¿Sí lo pillan? Que ya lo expliqué un poquito con el dibujo, para que no lo olviden, por si pues, de pronto no lo tenían en la mente. De ahí sale que la velocidad, ecuación que lo utilizamos mucho, la voy a poner a este lado, así que consecuencia 1, consecuencia 2, y la consecuencia es, por supuesto, que entonces la velocidad también, estamos de acuerdo que omega es 2pi sobre t, y k es 2pi sobre ¿quién? Sobre lambda, ¿no? De tal suerte que entonces quedaría, lo voy a hacer álgebra de Baldor así como para que de pronto lo veamos, no sea que yo aquí me esté volviendo loco y después digan que este profesor estaba muy loco. Entonces resulta que ahí regla de la oreja, ¿cierto? La famosa regla de la oreja, y entonces ¿qué quedaría? ¿Qué? Pues lo que tiene que quedar, que es una chimba, pues dice que es lambda sobre t. Y si uno tiene una onda viajando en el espacio y el tiempo, pues la velocidad debería ser la distancia entre crestas sobre el tiempo que pasa de ir de cresta a cresta, pues el pulso de alguna manera, ¿sí o no? Me suena. ¿Me suena o no me suena? Me suena. ¿Distancia sobre qué? Sobre el tiempo. Entonces no dice un severo porque es distancia sobre el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? De hecho, como está el t dividiendo, entonces uno dice, ay, pero es que el periodo es el hermano malo de la frecuencia y con regla de la arepa, ¿cierto? Oiga, que falta de respeto, o sea, tú no conoces la regla de la arepa. La regla de la arepa reza que si frecuencia es igual a 1 sobre periodo, ¿se han vendido arepas? No, en la calle.
Entonces, por regla de la arepa, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Esa es la regla de la arepa. Bueno, cuando sean profesores tienen que inventarse algo para que la gente entienda. Si al menos han ido a comprar arepa, ¿sí o no? Me han visto allá el señor, toma tu arepa. Regla de la arepa, mi hermano. Qué pena, ¿no? Yo hablando de cosas tan serias, ¿cierto? De las leyes del mago, de cosas tan... Es que regla de la arepa. ¿Qué insulto? Disculpen, en todo caso. Bueno, entonces el caso es que por regla de la arepa, miren que acá, como el periodo está dividiendo, entonces la frecuencia queda que multiplicando. Y entonces uno encuentra muy comúnmente en problemas de física moderna que C, o sea, la velocidad de la luz, está definida como la frecuencia por la longitud de qué. De onda, solo que ellos lo llaman, ¿no? Pero pues exactamente qué. Lo mismo, es decir, en vez de poner U podríamos poner F y Juan, que es lo mismo. ¿Están de acuerdo? También todas las relaciones que pueden derivar de comprender el proceso de ondas. Esta es la onda más light, ¿no? Aló. Esta es la onda más ¿qué? Más light. ¿Por qué? Porque es una onda sinusoidal, entonces, y tiene una virtud muy linda, y es que la amplitud de la onda es siempre la misma. Tan. Siempre llega al mismo punto. ¡Pam! Y devuelve. ¿Sí estamos? Pero no toda la vida es tan lindo. De hecho, es más, las ondas que necesitamos no pueden ser así de lindas. De hecho, solo hay un objeto en toda la física cuántica que tiene una onda así de linda, y no es la mejor onda. Porque esa onda es la que lleva a concluir el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es la onda que describe una partícula libre. Recuerda que nosotros vamos es para allá, ¿no? Porque las partículas se ondularon. Pues tenemos que mirar cómo es la vuelta. Entonces, más o menos. Bien, entonces no se olviden de todas estas receticas que estoy demostrando, que sé que ya las probaron, yo aquí haciendo tonterías, pero entonces es importante tener presente esas cosas para construir lo que quiero construir hoy. Entonces bien, miren que todavía no he empezado a construir lo que quiero construir hoy, pero ahí vamos. Borra. Listo. Ahora bien, después de tener todas esas estructuras que están asociadas a las ondas, resulta que la gente que estudia ondas trabaja unas ondas que son mucho más interesantes, digamos, que estas ondas, ¿no? Porque pues estas ondas son las que acabamos, digamos, de trabajar y tienen un comportamiento en general, pues bien pintada, que la amplitud es básicamente siempre que la misma, entonces no hay, digamos, emoción en la cosa. Pero podría ser, ustedes se acuerdan de la solución a la ecuación diferencial, a si se las digo así dañado y de pronto ustedes se acuerdan, de 2x de t2 más b, factor de x de t más c, puede ser, igual a 0. No la voy a escribir tan mente. Esa es la ecuación diferencial de un movimiento, un oscilador amortiguado con decaimiento exponencial. Sí, menos k o menos b por la velocidad, porque es una fuerza de fricción viscosa. ¿Estamos? Y la constante puede ser la gravedad, la g de Newton, la g. Bueno, sumar fuerzas igual a la masa por aceleración y despejar, ¿sí o no? La b es una constante que está asociada a la viscosidad, que también está asociada a la masa del objeto, que es constante. ¿Sí estamos? Bueno, listo. Pero no van a dar detalles. Entonces, cuando eso pasa, pues las ondas de pronto están como moduladas, ¿sí? Entonces, miren estas ondas, pues hagan un acto de fe, la estoy construyendo a mano alzada, entonces perdonen este terrible detalle. Pero entonces una onda que tiene un comportamiento de este estilo, se le estudia teniendo presente que ya hemos descubierto algo muy poderoso, y es que su velocidad es W sobre K. Pero, ¿cuál velocidad? Que resulta que las ondas, cuando vienen de esta manera, tienen una onda que las envuelve. Bueno, bien pintado, insisto, ¿cierto? Una onda que las envuelve. Entonces resulta que esas ondas moduladas, que también viajan en el espacio y en el tiempo, es más, las ondas de radio, todas esas frecuencias moduladas, esas cosas, es que las ondas o paquetes de información están metidos en un paquete ondulante más grande que los lleva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que las ondas que a nosotros nos interesan son de este tipo.
Cuando uno habla de estas ondas, uno habla de dos velocidades. Y hay que tener claro la velocidad de quién es y de quién es quién y por qué es. ¿Estamos? Entonces, aquí uno habla de una velocidad que se llama la velocidad de ¿qué? De fase, y otra velocidad que se llama la velocidad de grupo. ¿Sí? Velocidad de fase y velocidad de grupo. Bueno, pero eso el semestre pasado creo que algo rayé de eso, ¿sí o no? Entonces, pues, se hace relevante descifrar eso antes de ponernos a ¿qué? A hablar de Luis de Broglie. Porque las ideas de Broglie dependen de esto. Es más, construir la ecuación depende de esto. Entonces, miren, la velocidad de fase nosotros ya la tenemos. ¿Aló? La velocidad de fase nosotros ya la tenemos. La velocidad de fase, que es de estos eventos ondulantes, estaría definida como W sobre ¿qué? Sobre K. Ya demostré eso, creo que no tengo que volverlo a probar, ¿sí o no? La velocidad de fase es W sobre K. Pero la velocidad de grupo, que pues tampoco me desgasté mucho buscar una demostración, intuyo que debe estar asociado mucho a las situaciones de la derivada por una razón, es que está asociado a las diferentes crestas de la modulación, ¿cierto? Por eso digo, en un muy buen dibujo, estas modulaciones están asociadas a las diferentes amplitudes que tienen las ondas, ¿sí? Entonces las van envolviendo, ¿está claro? Entonces resulta que en ese caso, la velocidad del grupo está definida de esta manera. Se puede probar porque, pero no lo voy a probar hoy, si quieren de pronto ya después de que salgamos de nuestro primer round, podemos retomar esa idea. Y además es importante, ¿saben por qué? Porque yo no creo, y yo sí que soy presumido, voy a intentarlo y quedo grabado, así que me voy a esforzar por hacerlo, de demostrar el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, no ponerlo con la mano, porque pues se puede poner. De hecho, yo lo he hecho. Creo que en el curso de ellos lo hice perfectamente, sin sentirme mal. Pero como esta es física moderna 2, entonces ya quiero de pronto intentar ¿qué? Probarlo, demostrarlo. Requiere entender mucho de qué, de ondas, porque eso se deduce a partir de criterios ondulatorios. ¿Me entienden? Pero uno puede demostrar que la velocidad del grupo está asociada a la derivada, porque estas ondas, digamos, moduladas, a veces resultan de suma de diferentes tipos de ¿qué? De ondas. Entonces resulta ser una suma de diferentes ondas con diferentes números de onda. O sea, puede estar asociado al problema del desfase, ¿cierto? Que tengo una onda de fase y la otra tal, se están sumando y pueden generar este tipo de ¿qué? De efectos de onda, ¿sí? Los invito a que vayan a... ¿No sería al revés? O sea, digo, la velocidad, o sea, la velocidad de fase que está definida y sería la velocidad... Sí. Ah, no, espera aquí. Ah, no, sí. La velocidad... No. Ah, sí. La velocidad de grupo es la que usted tiene allá y la derivada de W con respecto a acá sería para una onda, porque está cogiendo solo un pedacito. Por eso es una derivada. Aquí tienen que tener cuidado. La velocidad... No, la velocidad del grupo la de afuera, es que ese es el asunto. Esa es la velocidad de grupo. Es que estas ondas hacen lo siguiente: va viajando la onda grande, ¿sí? Y dentro van viajando las ondas ¿qué? Pequeñas, ¿sí estamos? Entonces, por ejemplo, en el caso de las partículas, que es lo que a nosotros nos interesa caracterizar, ¿sí? ¿Quién de estas dos ondas podría representar la partícula? Por ejemplo, la velocidad de fase o la velocidad de grupo. La velocidad de grupo, que es la velocidad del paquete. O sea, la velocidad ¿qué? Grande. De hecho, aquí pasan cosas hasta extraordinarias. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, pueden encontrar que la velocidad de fase, que es parte del sistema, sea superior a la velocidad de la luz. Eso va a pasar. ¿Se van a asustar? No, es un efecto que se puede presentar en el sistema, no hay lío. Pero si la velocidad de grupo es la mayor que la velocidad de la luz, asústense, porque estaría diciendo que la partícula, en este caso, viajaría más rápido que la luz. Y entonces ahí sí entraríamos a discutir con este fulano que ya no sé lo que está pasando. Normalmente no estoy hablando de taquiones, no sé quién taquiones, ¿cierto? Y por allá a veces uno lee que los taquiones, que son partículas que pueden superar la velocidad de la luz. ¿Listo? Revisen con cuidado y cualquier cosa, si me equivoco, lo corregimos. Pero pues hermano, como dice un amigo más preparado que un yogur.
Yo reviso, o sea que... No, perfecto, perfecto. Ya lo abrí, de una me salió. ¡Ran! Ahí estoy. Hecho un genio, reviso. Oiga, bueno. ¿Pero a qué punto voy yo? Tenemos que hablar de la velocidad de fase, de la velocidad de grupo, ¡ran! ¿Por qué? Porque ahora sí. Postulado de Broglie. Luis de Broglie, ya dijimos, ¿cierto? El hombre es un francés, tiene una posición política, ¿cierto? Es un conde, creo que, pero creo que es un condado, es príncipe, pero el hombre es de un condado, donde no estoy. Su familia pues tiene dinero, ¿cierto? Está bien posicionada, de hecho en sus primeros años de vida, y a mí eso siempre me sorprende, eso siempre me humilla, yo siempre quedo como en serio. El hombre a los 16, 17 años ya había hecho estudios de historia y ya trabajaba sobre la historia de Eslovenia, creo que leí que trabajó la historia de Eslovenia, no sé si es por algunas cuestiones de las raíces de la familia o qué, pero entonces estaba centrado en esas ideas. Y después estuvo en la guerra, la primera, y el man como que allá, no sé qué pasó, empezó a decir como que me suena, ¿qué me suena? La física, las matemáticas, y entonces el hombre se salió del ámbito de la historia para irse metiendo a estudiar ese tipo, también motivado por el hermano, ¿no? Porque el hermano de Broglie, otro de Broglie, no me sé el nombre, no me acuerdo, también estudiaba física, entonces eso interesó a Luis de Broglie bastante y empezó a trabajar en física también, impulsado por su hermano. Con tal buena suerte de que no sé cuánto llevaría el hermano, pero Luis de Broglie le pegó, eso creo que ayer lo hablamos, no sé, le pegó a lo que era, en el momento que era. ¿Sí estamos? Entonces, de Broglie, en general la vida de Broglie es un resumen light, ¿cierto? Si quieren más, pues busquen ahí un poco. El caso es que de Broglie dice, oiga, el postulado de Broglie es que si podemos de alguna manera mirar un comportamiento, es decir, está preocupado por buscar un comportamiento que ondulatorio en la materia. Aquí hay algo importante. La hipótesis de Broglie es inocente. ¿En qué sentido? En que él plantea eso. Pero cuando Luis de Broglie está planteando el comportamiento ondulatorio en la materia, ¿sí? Él está pensando a priori que la materia, esa ondulación, es como las ondas, como estas ondas. ¿Sí estamos? Pero hay un problema. Después vienen otros guaches y dicen que esas ondas no son como estas ondas. Así que la versión de Broglie sí son ondas como estas ondas, no como las de los otros locos. Me encantan esos trabalenguas. ¿Sí estamos o no? Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque hay que empezar a entender qué diablos está pasando. Que cuando ya resolvamos Schrödinger hasta cansarnos, entonces hablaremos de ondas de miles de formas, sumas de ondas, eso después lo voy a explicar, voy a mirar cómo lo hago con calma, son sumas de ondas en términos del número de onda K de las diferentes ondas que se van a sumar, pero no entran en detalles. El caso es que si acaso hay que usar, y podamos usar aunque sea una vez, una serie de Fourier, para poder sumar ondas con ondas y generar la función de onda. Pero bueno, no voy a entrar en detalles ahorita, el postulado es que miremos si esto es posible. Y cuando el hombre se pregunta si esto es posible, lo primero que dice es, bueno, ¿qué tipo de ondas me sirven? Porque miren, nosotros tenemos una cosa bien interesante, ¿sí? Y es que los objetos, quiero usar el nombre correcto, los objetos macizos, o sea, en este caso las partículas, sí son objetos localizados, es decir, nosotros podemos conocer cosas muy definidas sobre estos objetos, entonces esto está localizado. Es decir, que nosotros podemos conocer su velocidad y su posición en cualquier instante de tiempo de manera prácticamente perfecta. ¿Sí estamos? Pero entonces ahora él está preocupado porque su objeto no se vea como partícula, sino se vea como ¿qué? Y entonces ahí hay un problema, porque entonces como se ve como onda, ¿cierto? Entonces resulta ser un objeto que ya no está localizado. Ustedes se dan cuenta que ya no está localizado en el espacio y en el tiempo puntualmente, sino que por ese cambio de visión, el objeto empieza a tener una extensión y uno no puede definir bien exactamente dónde es que está. Está aquí, pero también está donde, allá, al mismo tiempo. Miren que yo estoy hablando de ondas, pero si ustedes son juiciosos y han estudiado, esto nos hace pensar rapidito en el principio de incertidumbre. Porque la culpa del principio de incertidumbre está ¿es dónde? En la propiedad ondulatoria que le está dando la materia a Luis de Broglie. Sí, por esto.
Porque resulta que estos tipos dicen que esto es esto es lo que llaman ellos delocalizado. Esas palabras sí me gustó, entonces dije, bien, delocalizado. Es decir, nosotros podemos saber ciertas cosas sobre la onda, pero es difícil saber exactamente, puntualmente, dónde está la onda. Estamos porque está extendida en el espacio y en el tiempo. Entonces eso sí que es un problema. ¿Listo? Ese es el problema. Entonces, para poder crear ondas que representen partículas, hay que pensar en un criterio, que es el criterio de paquetes de onda. ¿Sí? O sea que hay un pequeño paquete de ondas que es capaz de representar esta partícula. Pero cuando uno habla de paquete de ondas, está diciendo que es una onda que está modulada, ¿cierto? Pero como yo hablo de paquete, es que es la combinación lineal de muchas ondulaciones, que es lo que estoy diciendo en términos del número de onda K, que representan esa función, la función de ondulación de la partícula, pero como onda. ¿Me hago entender? Aquí si alguien me dice probabilidad, me insolo. No tiene nada que ver con la probabilidad, tiene que ver con ¿qué? Con la física. El hombre está pensando en un efecto físico. De hecho, el comportamiento ondulatorio de la materia, según Luis de Broglie, está asociado a una cosa que él llama onda piloto. El asunto de la onda piloto. Profe, ¿cómo es el asunto de la onda piloto? El asunto de la onda piloto es que Luis de Broglie asume o plantea que en el espacio-tiempo de los eventos cuánticos pasa algo que modula el comportamiento de las partículas para que se vean de alguna manera que ondular, pero no necesariamente son ellas las que ondulan, sino ellas están montadas sobre unas perturbaciones en otra región. ¿Sí me van a entender? O sea, sobre un espacio en el que viven. Se llama el efecto de la onda piloto. Tarea, por favor, vayan y averigüen. ¿Cómo se pronuncia eso? Pilot wave, ¿cierto? Onda piloto. Revisen eso. Y se van en YouTube, no necesitan ir lejos, pueden ir a YouTube. De hecho, hay unos experimentos muy interesantes. Obviamente yo hablo que sé que de alguna manera ustedes tienen conocimientos de esas circunstancias, y es, por ejemplo, según la mecánica cuántica, existe un efecto físico muy mortal que se llama el efecto de tunelamiento cuántico. ¿En qué consiste el efecto de tunelamiento cuántico? Pues básicamente que pueden haber barreras de muchísima más energía que un objeto que va a golpearlas y el objeto es capaz de atravesarlo. Entonces resulta que hay gente que monta, digamos, una gota de aceite sobre agua, genera con una piscina de ondas unas frecuencias de oscilación, ¿sí? Y pone la gotica de aceite y la gotica de aceite empieza a moverse sobre todo el espacio. ¿Está de acuerdo? Llega un momento en que por alguna razón la gotica salta y se sale del recipiente. Y eso sería un efecto analógico al efecto de tunelamiento cuántico. Pero se hace con mecánica clásica. Entonces es interesante porque eso funciona, pero a través de la visión de lo que los expertos llaman onda piloto, que no es una versión muy bien vista desde el punto de vista contemporáneo de la mecánica cuántica, que está centrado en la visión clásica de la escuela de Copenhague, que es otro rollo. ¿Se va a entender? O sea que eso es como una historia así medio de los renegados. ¿Se acuerdan que yo ya les hablé de los renegados? Entonces son versiones como de renegados, pero por ahí hay experimentos. Basta con que escriban eso en YouTube, porque ahora YouTube lo tiene casi todo. Escriban eso y ahí va a salir unos videos donde se ven esos efectos muy interesantes. ¿Aló? Yo tengo una pregunta, se me ha surgido esa pregunta el semestre pasado. En ese sentido, digamos, la onda se acopla o se modula porque el espacio tiene esas perturbaciones, o la onda se modifica para perturbarse en el espacio-tiempo. ¿Cómo otra vez? O sea, digamos, en ese sentido la onda se ve perturbada por el espacio-tiempo, ¿sí? Pero yo siempre tengo la pregunta de que si la onda se modifica modifica al entrar al espacio-tiempo, o si la onda se acopla, o sea, se modula para poder propagarse en el espacio-tiempo. No sé. no sé. Es que, de hecho, miren, es que hay un problema con el criterio de la onda piloto, que es que no es muy claro qué es ese algo que genera el efecto de la partícula. ¿Sí me va a tener? Como, ¿qué es ese ente o qué es ese agente que está oscilando, que
sobre el cual se encuentra la partícula haciendo. Podría ser el espacio-tiempo, pero no es el espacio-tiempo de las ondas gravitacionales, por ejemplo. ¿Aló? ¿Sí me va a entender? O sea, no es como analógico a eso. Es distinto, es un concepto complicado. De hecho, por eso es como relegado rápidamente, porque no es fácil de explicar, ¿sí? Entonces, pues no sabía. Así, no sé. Y ahí sí como un amigo, y no me siento mal, porque es que la historia de la mecánica cuántica todavía no se ha terminado. Eso todavía se está aquí escribiendo, porque todavía la gente no sabe ni qué es la onda de la que vamos a hablar después. Pregunto, ¿está claro el criterio? Miren cómo es el cambio drástico de lo que estamos diciendo. Es un cambio demasiado drástico de mentalidad. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué hace Luis de Broglie para llegar a sus conclusiones y a sus resultados a partir de esta hipótesis? Pues entonces empieza a buscar unas ecuaciones que le den cuenta de lo que le está aquí comentando y se fundamentan en ideitas tan light como estas ideitas. O sea, no tiene que ir más lejos. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer una partícula. Miren que ya voy para allá. Vamos a suponer una partícula. Bueno, esta ecuación porque es útil. Entonces, supongamos una partícula que tiene energía, ¿cierto? Energía cinética. Y definamos esa energía en términos de la relatividad de Einstein, por ejemplo, que eso pues ustedes ya lo tienen, digamos, claro. Uno dice, no, pues la energía de una partícula estaría definida de esta manera, ¿no? Energía igual a mc ¿qué? Cuadrado. La ecuación más famosa del mundo. Esta es la ecuación más famosa del mundo. Si alguien conoce una ecuación en la vida, sus estudiantes, sus amigos, sus papás y cualquier persona que no sepa física, es esta ecuación. Por alguna razón se volvió demasiado famosa. Y yo siempre vivo ofendido, yo quería que fuera menos g mm sobre r cuadrado en la dirección de r unitario, pero no se pudo. ¿Sí me entienden o no? Ok, pero ahí está. Oiga, entonces, recuerden que la masa desde el punto de vista de la relatividad, como la masa va cambiando dependiendo de los efectos de velocidad del sistema, entonces uno dice que está asociado de alguna manera a la masa inicial que tenía el objeto en términos de un factor de los expertos que llaman gamma. O sea que la masa podría estar definida de la manera m sub 0 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Cierto? Recuerden que esta función es muy interesante porque cuando b tiende a c, esta función se dispara. Y como se dispara, pues uno dice que la masa del objeto tiende a ser ¿qué? Muy grande. Pues no infinita, no sabría si infinita pueda llegar a ser, pero elevadísimamente ¿qué? Grande. ¿Para qué? Para que se cumpla la condición restrictiva de que puede viajar máximo a la velocidad de ¿qué? De la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces bien, tenemos por lo tanto entonces que la energía podría ser escrita de esta manera como m sub 0 c cuadrado sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, eso por ese lado. Ahí Luis de Broglie dice, oiga, bueno, ya sé que las partículas podrían tener este tipo de comportamiento energético y son partículas relativistas porque tienen altas energías y son altas ¿qué? Velocidades. Entonces el hombre no siente pena por usar eso, al contrario, es mejor que usar un medio de mb cuadrado, en general. Ahora bien, de otro lado él supone, él dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo será la energía de estas partículas? Yo solo conozco la energía de unas partículas que estoy tratando de imitar. Las partículas que estoy tratando de imitar son las que Albert Einstein ha llamado fotones. ¿Me van a entender? Que son las únicas partículas que se conoce que tienen la energía definida por este término. E igual a h ¿qué? Nu o frecuencia, hf o h nu. Pues siempre usamos nu, ¿no? Lo que pasa es que lo cambié fue por la ecuación de abajo, pero bueno, nos fuimos con nu. ¿Qué nos da? H nu. Entonces, él dice, bueno, pues como no tengo dónde más pegarme y estoy tratando de asumir una hipótesis cuántica ondulatoria, entonces podría asumir que las partículas, o sea, en este caso los electrones, los protones, los no sé qué, tienen energía E igual a ¿qué? A H nu. Alguien dice, bueno, pues entonces, por este lado, entonces la energía sería igual a H ¿qué? Nu, ¿sí? Lo que pasa es que como nosotros queremos hablar de ondas, pues estas ecuaciones no tienen así como gran información sobre onda. Tal vez lo único que medio tiene algo que ver con onda es la ¿qué? La frecuencia. Entonces el man dice, bueno, yo quiero llegar a los términos lindos de frecuencia angular y número de ¿qué? De onda, partiendo de ¿qué?
de esas ideas. Pero entonces, como ya conoce la relación entre la frecuencia y el número y la frecuencia angular, ¿qué es cuál? ¿Cuál es la relación entre la frecuencia y la frecuencia angular? Frecuencia angular igual a ¿qué? 2pi por nu. ¿Estamos de acuerdo? 2pi nu. Entonces resulta que lo que quiere hacer es lo siguiente, quiere convertir esta ecuación en términos de omega y quitar el nu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le quedaría? Quedaría que la energía es igual a h barra omega, ¿cierto? Recordando que h barra es h sobre ¿quién? Sobre 2pi. ¿Estamos? Entonces el hombre utilizaría esta expresión. Esto lo acerca un poco más a las ecuaciones de ¿qué? De las ondas que quiere estudiar. Recuerden que estamos en este proceso. Entonces el hombre dice, bueno, pues ahora voy a tratar de, a partir de esta ecuación energética y de esta ecuación energética, encontrar una relación matemática que me dé cuenta de algo que se asocie a las características de la partícula y que se asocie a unas características de una onda al tiempo. Pero resulta que, pues aquí se viene una álgebra de Baldor seria, como para mirar qué es lo que se puede hacer. Entonces, en primera instancia, pues uno dice, pues si esta es la energía relativista y esta es la energía de la partícula, pues estas dos energías son ¿qué? Iguales. Por lo tanto, entonces uno dice, no, entonces aquí con toda seguridad se cumple que m sub 0 c cuadrado sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado va a ser igual a h barra ¿qué? Omega. ¿Ven? Entonces, perfecto. Él tiene esta ecuación y pues de hecho aquí lo que no hace es despejar omega porque necesita omega, no es arbitrario, ya se van a dar cuenta. Y por supuesto por h barra, ¿están de acuerdo? Por h barra aquí abajo. Entonces tengo omega y pues necesito jugar con ¿qué? Con estas ecuaciones. Ya tengo ¿qué? Omega, ¿estamos de acuerdo? Tengo omega, entonces el hombre dice, bueno, pues tocaría jugar. ¿Cómo jugamos? Entonces el hombre se propone buscar la velocidad de ¿qué? De grupo, que esté asociada a la velocidad con la que se desplaza la partícula. Es más, lo voy a escribir aquí con rojo sangre. La velocidad del grupo será igual a la velocidad de ¿qué? De la partícula. Aquí lo estoy poniendo así como con la mano, faltando 2 minutos para ganar, demostraré que eso es ¿qué? Cierto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo pronto, ¿qué? Lo voy a poner con la mano. Y lo voy a mostrar desde otro camino, así que no os preocupéis. Entonces, bien, la velocidad del grupo va a ser igual a la velocidad de la partícula. Entonces el hombre dice, mire, es que para averiguar la velocidad del grupo tengo que averiguar esta ¿qué? Esta derivada de omega de k. ¿Ya tengo omega? Sí, ¿no? Entonces puedo hacer la derivada. ¿Tengo k dentro de la ecuación de omega? No. Entonces man dice, cónchale, nos toca hallar esa derivada de alguna manera. Entonces ahí es cuando usa esas técnicas que usan los profesores que sí son genios, gente que sí sabe sumar, que dice que la velocidad del grupo se puede escribir como de omega de b por db de ¿qué? De k. O sea, como una especie de regla de la cadena, ¿no? ¿Listo? Entonces de esa manera él trata de descifrar. Es muy teso este calculito, o sea, no difícil sino muy interesante. Entonces vamos a averiguar la velocidad del grupo y vamos a hacer de omega de b y de b de k. De omega de b es inmediato, ¿no? Miren que aquí está omega y depende de b, así que de omega de b es prácticamente ¿qué? Inmediato. Pero luego queda por la derivada interna que sería de b de k. Pero el problema es que de b de k no se puede ¿qué? Averiguar a menos de que haya algún truco. ¿Lo pillan o no? Entonces, miren esta vuelta. Hagamos de omega de k rápidamente. Entonces digo, de omega de k va a ser igual. Estamos de acuerdo que estas son unas constantes, ¿cierto? Entonces queda m sub 0 c cuadrado h barra abajo. Y acá nos quedaría, subimos esto negativo, ¿cierto? Para que nos quede chévere, entonces nos queda menos 1/2 acá, ¿cierto? Y nos quedaría 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, todo a la que a la menos 3, hasta la menos 3 medio, ¿no? Menos 1/2, No es de omega de b.
Ah, de omega de B, sí, claro, voy de omega de B, sí, claro, de omega de B. Aunque podría ser de omega de K, no a ver de ofensivo así porque me ofendió, me reofendió. Entonces estoy reofendido. ¿Listo? Entonces sigo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Por la derivada que Por la interna. por la interna, que sería menos b sobre c cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y con un 2. Con un menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y álgebra de Baldor, página 2. Muere Kakaroto, muere Kakaroto, muere Kakaroto, muere Kakaroto, muere, muere. ¿Lo pillan? Pero como estoy ofendido por db de K. Yo no sé, que estoy ofendido. ¿Está bien? Sí o no. O sea, hice la derivada y esta la dejé implícita. Sí, porque me ofendí. Listo, muy bien. Oiga, ¿hasta ahí estamos bien? Amigos, no los veo emocionados. Uy, yo estoy realmente excitado con esta idea. Entonces ahora miren. A mí nunca me mostraron esto, hermano. A mí me dijeron, eso es así. Y muy pocos profesores ponían a demostrar eso. Pregúntele aquí al compañero que es de mis viejas temporadas. Tenía que ser muy gurú. Solo por ahí los senseis más elevados. ¿Sí o no? Ahora bien. De omega de K, entonces nos va a quedar igual a lo siguiente. ¿Qué quedó vivo? Quedó m sub 0 h ¿qué? Barra. Y nos queda esta expresión y por supuesto de b de K. ¿Están de acuerdo? Aquí nos queda la b, que estaba allá al lado derecho. Factor de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Cierro a la menos 3 ¿qué? Medios. ¿Por qué? Por db de K. ¿Sí lo pillan? Pero aquí está la maña. Que la velocidad del grupo es igual a la velocidad de ¿quién? De la partícula. Entonces miren que como esto es, en general todo esto es la velocidad de la partícula que voy a llamar B. ¿Dónde está B? ¿Sí la ven aquí? B. ¿Y B? ¿Qué pasa? El momento más glorioso de este curso. ¿Qué hago? ¿Ah? No. Solo hago lo que tengo que hacer. Aquí está multiplicando y aquí está multiplicando. ¿Qué hago? Muere Kakaroto. Ahí esta gente se aprende. Muere Kakaroto. Perfecto. Y entonces me liberé de una variable que me estaba embalando el juego, que es la velocidad. Y no es arbitrario porque estoy diciendo que la velocidad del grupo es igual a la velocidad de ¿quién? De la partícula, que aquí simplemente la llamé B. ¿Están de acuerdo? De tal suerte que me quedó una ecuación chévere. Me quedó esta ecuación. M0, H barra, factor de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado a la menos 3 medios, y c medio aquí quedó asqueroso, nadie dijo que no. ¿Listo? Por db de K igual a 1. Esa es la suerte del campeón. La gente que ya hizo eso de memoria, entonces le enseña a uno y son capos. Que una ecuación diferencial que es fácil de resolver, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa ecuación diferencial? Allá mi compañera la estoy mirando así, quiero presionarla psicológicamente. Deme un nombre de... ¿Cómo se llama esa ecuación diferencial? Es una ecuación diferencial de variables separables. De la primera que le enseñaron a uno. Uno llegó, hermano, dijo, le voy a enseñar ecuaciones diferenciales. Toma tu ecuación diferencial de variables separables. Es la más light del universo, ¿sí o no? Menos mal. Menos mal. Aunque obviamente en este curso van a salir las cosas más obscenas, pero en general, ahí se va. Bueno, esto creo que lo tenemos claro. No sé si quiero saltar ahí. Me hace falta, no, esto me hace falta, entonces voy a venir acá y voy a decir lo siguiente. Voy a decir, bueno, pues chévere, como esto está así, entonces pues tengo que resolverme esta ecuación diferencial de variables separables. ¿Qué tengo que hacer? Separar variables y ¿qué? E integrar a ambos lados. Pues hagamos esa barbaridad. Entonces, a ver qué sale ahí. Entonces digo, me va a quedar de K igual a M0 H barra factor de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Eso lo van a hacer ustedes, no lo voy a hacer yo porque me dio pereza. 3 medios de ¿qué? De b. Y pues para resolver esta ecuación pues toca integrar a ambos lados.
toma tu integral, toma tu integral y pues hagámosla definida de manera sencilla desde de K, el número de onda K igual 0 hasta el número de onda K que haya. Y aquí vamos desde 0 hasta dónde? Hasta una velocidad. ¿Listo? Y ahora, compañeros, yo les colaboro. Esta integral de acá. Ah, pero el profesor sí sabe de integrales. ¿Eso para qué? Esa integral. 2 minutos para ganar y buena suerte. Bueno, amigos, insisto, aquí lo importante es lo que se viene, concepto, ¿ya? Así como me decía un amigo aquel día, eso ahí, el concepto es lo importante y que echen cuenta los estudiantes. Hágale, maestro. Raya hasta el hastío. Oiga, después de hacer la integral, después de días violentos y de sangre tenaz, en teoría eso da m sub 0b sobre h barra raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Listo? Pues ya saben para dónde van. Después con calma lo van revisando, van mirando si dio o no dio y por qué dio. Recuerden que este K no es de energía cinética, ¿no? Este es el número de qué? De onda. Pero acá sí hay algo bien interesante, muchachos. Ustedes tengan un momento y ya después echan las cuentas para que no pierdan el hilo de eso. Después lo revisan, así como dijeron el lado ustedes, eso es carpintería, entonces no se desgasten con eso. Aquí lo más importante es lo siguiente, miren. Nos da que el número de onda está asociado a m sub 0b y que es m sub 0b desde el punto de vista clásico. El momento. Y desde el punto de vista relativista, momento. ¿Sí lo ven? Entonces, de entrada, uno concluye entonces que a partir de este criterio, K debería ser igual al momentum de la partícula, relativista en este caso, dividido entre ¿quién? Entre h barra. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué? ¿Cómo? K es igual a P sobre h barra, ¿sí o no? Tremendo. ¿Pero quién es h barra? ¿Y quién es? De hecho, me voy a hacer esto para que salga de una de la receta de poder. H barra por K igual a P. Eso se lo enseñé a Karen hace mucho tiempo. Y entonces resulta que h barra es h sobre 2pi y K es ¿qué? 2pi sobre ¿quién? Sobre lambda. Bueno, mi lambda, no acuérdense de lambda. Qué peligro, qué pena. Ya les he dicho que tengo un problemilla ahí. Pero ya no quiero resolverlo. Muere Kakaroto y ¡oh sorpresa! Que nos queda que P va a ser igual a ¿qué? O H sobre lambda va a ser igual a ¿quién? A P. De donde los expertos deducen que lambda debe ser igual a P. ¿Qué? No, H sobre P. H sobre P. Y esto es lo que los grandes genios gurús llaman la longitud de onda de De Broglie. Esta es la longitud de onda de De Broglie, o lambda de De Broglie si quieren. Ush. Pues si no hay un ush generalizado por Luis de Broglie, ya no sé qué podría enseñarles a ustedes. Eso, sí, sean emocionales, hermano, esto es con emoción. Muy racionales, claro, de locos. Pregunto, ¿está claro o no? Yo quería llegar a la receta partiendo de unos argumentos estrictamente ondulatorios 100%. ¿Está de acuerdo? Aquí hay algo muy interesante y es que todavía incluso conociendo estas estructuras, yo puedo, oigan, pilas con eso, yo puedo averiguar quién es la velocidad y quién es la velocidad del grupo. O sea, la velocidad de fase y la velocidad del grupo usando estos argumentos. ¿Entienden? O sea, hacerle álgebra de valor a unas ideas, primero, para probar que una es la velocidad de la partícula y la otra es otra velocidad. ¿Entienden? Porque acuérdense que como es un paquete de ondas, entonces una cosa es la, digamos, la onda grande que modula y otra cosa son las microondas allá metidas. ¿Qué güey? Eso está de algún modo relacionado con el efecto de polarización. El efecto de polarización, pues seguramente está relacionado, aunque tenga presente que esto acabo de... Hay algo interesante, puede estar asociado, pero ustedes deben tener presente que esto acabo de deducir, es para quiénes, para partículas masivas.
De hecho, el primer impedimento para esta ecuación fue, venga, de Broglie, pero, y los fotones no tienen ¿qué? No tienen masa, entonces ¿de qué estamos hablando? Que es cuando yo les decía a ustedes el argumento de la masa pequeña. Probablemente si esto aplica a partículas, digamos, masivas, pues en general también aplica a partículas cuánticas como los fotones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Sí, claro, y hay polarización de fotones. De hecho, creo que esa es la forma de probar, creo que es el experimento de Alan Aspect en 1982 para probar la teoría de la información. Bueno, para romper la paradoja de Einstein-Polsky-Rosen. Sí. Yo no la he contado, yo les había contado. A ustedes, cuando les dicté ese malísimo y pésimo curso de física moderna 1, yo me acuerdo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa, güey? Alguien dijo yo. Sí, ahí es que estoy diciendo que para el fotón, para no meterse en líos, digo, no, pues que la masa del fotón es muy pequeña, pero no es cero, pero mírala. Entonces como que nos vemos en el que se inventa. ¿Si estamos o no? Es un mañazo delicioso. Miren, voy a hacer lo último ya porque me quiero ir, porque creo que hoy sí venía hecho un dios Saiyajin. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular estas dos velocidades, la velocidad de fase y la velocidad de qué? De grupo, ¿sí estamos? Entonces, ya que yo tenía por mi calculillo y de pronto se me olvidó un detalle, hice mi cuadrito. Ahí está por ver. Gracias, papito. Eso. Que me falta un detalle y no quiero equivocarme. Todo listo, miren. Ya casi de lo último que rayé. Se puede aprovechar un poco una versión clásica de las ideas. Si quieren probarlo relativistamente, pues también podrían sí, desde el punto de vista de la relatividad, podrían intentar probar lo que va a probar. Lo que quiero probar es cómo se calcula la velocidad de fase. También la velocidad de fase, ya conociendo este secreto de la naturaleza, esto que estaba tan guardado intrínsecamente que no se imaginó Newton soñaría esta idea. ¿Estamos? Una idea magnánima. Después de que este tipo de cifras da idea, lo que quiero es, a partir de esa idea, construir el siguiente criterio. Yo sé que la velocidad de fase está definida como W sobre K, cosa que también ya comprobamos de alguna manera. Ahora entonces, miren, lo que quiero averiguar es cuánto de eso es en términos de la partícula. Entonces empiezo a hacer triquiñuelas matemáticas aquí chéveres. Vamos a multiplicar esto por h arriba y por h abajo para que quede h omega, ¿cierto? Sobre hk. ¿Listo? Y de alguna manera esto es proporcional o está relacionado de alguna manera con lo que es la energía y el qué. Y el momentum. Porque ya saben que la frecuencia angular está asociada a la energía y el momentum está asociado al número de onda ¿qué? K. ¿Sí lo ven? Oiga, interesante, ¿no? Eso nunca lo había reflexionado. No, es decir que es interesante. No, pero tiene un sentido físico salvaje, ¿no? Porque por ejemplo miren que la energía es un escalar y este tipo también siempre es escalar. Pero K, si ustedes saben que K no es escalar, K es que K es vectorial y el momentum también es que vectorial. Así que no podría existir una relación directa entre, por ejemplo, K y E o entre omega y P, porque sus características fundamentales son distintas, digamos físicamente hablando. ¿Sí lo ven? Pues no es tan extraño que eso pasara. De hecho, es necesario que pase. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces como eso es igual a E sobre P, entonces yo voy a escribir esto así, desde el punto de vista clasiquero. Voy a decir esto es proporcional a la energía, P cuadrado sobre 2m, ¿se han visto eso o no? Claro, eso funciona bien, de hecho eso es lo que a ustedes les gusta, hamiltonianos para arriba, hamiltonianos para abajo. Creo que este es uno de los, ¿cómo se llama eso? Coordenadas generalizadas, no sé qué. Exacto, esas cosas. Muy bien, oiga, ¿sobre quién? Sobre P. ¿Están de acuerdo? Y de ahí me despejo la velocidad. Entonces simplemente me queda que esto va a ser igual a P sobre, bueno, aquí se hace regla la oreja, ¿no? Entonces va a quedar P sobre 2M, ¿cierto? Pero acuérdense que P es M por qué, M por B, entonces P, que es M por B, o bueno, escribimos así, M por B, sobre 2M,
Se cancela, me va a dar B qué? B medios. Entonces resulta que la velocidad de fase en una circunstancia muy light debería ser del orden de B medios. ¿Este B quién es? Este es B de la qué? De la partícula. Entonces ven que la velocidad de fase no está asociada a la partícula. Pero vamos a probar que la velocidad del grupo sí está asociada a la velocidad de qué? De la partícula. Y de hecho, es la velocidad de quién? De la partícula. ¿Qué hago? Construyo una cosa similar. Digo, la velocidad del grupo va a ser igual a d omega de k, ¿cierto? Eso lo tenemos definido acá, justamente, ¿cierto? Entonces yo digo, voy a hacerle otra triquiñuela. Voy a meter unas constantes en mi derivada. Ustedes saben que cuando uno mete una constante en una derivada, pues no pasa nada, porque cuando uno deriva, pues la constante sigue viva, pero digamos mantiene la proporción. Igual la voy a meter arriba y abajo para que no haya lío. Entonces yo digo, esto va a ser lo mismo que la derivada de, por ejemplo, h barra omega sobre la derivada de h barra k. En general funcionaría aquí. Perfecto. ¿Sí? Pero, ¿quién es este guache? H barra omega es quién? La energía, ¿sí estamos? Y de h barra k, ¿quién es? El momento. ¿Sí lo ven? Entonces esta estructura es proporcional a esta estructura. Y ahora pues derivemos la energía en términos del momento. Recordando que entonces yo puedo escribir la energía como la escribí allá arriba, como P cuadrado sobre 2m. Entonces digo que esto es la derivada de P cuadrado sobre 2m. ¿De quién? De P. O sea, hago esa derivada en términos de P. Y están de acuerdo que eso nos quedaría que la velocidad del grupo es P sobre m, ¿cierto? ¿Y P sobre m quién es? La velocidad, ya que P es m por b. De tal suerte que lo que encuentro es que la velocidad de la partícula es la velocidad de quién? Del grupo. ¿Se lo pillaron o no? Pero igual, arriba se parece que la velocidad de fase no está asociada a la velocidad de la partícula, pero igual están encontrando una relación. Sí, no. Claro que hay una relación, es decir, tiene que haber una conexión, pero no es la velocidad de la partícula. ¿Se van a entender? Es que aquí la relación es exacta. Me está diciendo que la velocidad del grupo debe obligatoriamente ser la velocidad de ¿qué? De la partícula. Es decir, que cuando ustedes vean paquetes de onda moverse, a ustedes no les debe preocupar tanto cómo se mueve lo que está allá adentro haciendo no sé qué, sino cómo se mueve el qué, el bloque, o sea, el paquete. ¿Sí lo ven? El criterio de paquete de onda. El criterio de paquete de onda es lo que le da fuerza a las ideas de Broglie. ¿Sí estamos? O sea, que le da fortaleza y que él pueda construir eso. Tenga presente que no he enseñado y pues ya no hay tiempo y tampoco quiero más porque creo que ayer fue amor, alegría y paz y hoy fue sangre, violencia y sudor, echando cuentas. Entonces, yo creo que esa información es más que suficiente para como venganza, digamos. Oiga, ¿cómo lo ven? ¿Aló? Tremendo porque pues es muy interesante preguntarse las cosas que se pregunta de Broglie, pero más fuerte y más poderoso es que sea capaz de alguna manera matemática demostrar que lo que él está diciendo tiene coherencia con lo que con lo que se ha estudiado. Te presente que estoy usando las ideas de Einstein, estoy usando las ideas de ¿quién? De Planck, ¿cierto? Y fundamentaron esas ideas y después del modelo atómico de Bohr, porque esto fue después, te presente que el modelo atómico de Bohr, aquí hicimos un salto, aquí nos comimos gente así como, nos vemos, por ejemplo Sommerfeld que está como para 1916 haciendo cosillas, en 1915, bueno tal, veníamos con Bohr que estábamos en 1913, 1914, y esta idea viene a la mente de Broglie por allá en 1924, ¿sí? De hecho, cuando él plantea eso, inmediatamente pues estos tipos se ponen a hacer experimentos para verificar. Y entre los experimentos más famosos que están asociados a las ideas cuánticas está el experimento de Davison-Germer. Experimento de Davison-Germer. El experimento de Davison-Germer da cuenta de esos patrones de interferencia, pero ya no son patrones de interferencia de la luz, sino son patrones de interferencia entre ¿qué? Entre electrones. ¿Sí estamos? El experimento surgió de pura suerte, o sea, esos manes sí tuvieron suerte. Los manes trabajaban sobre unos materiales, no me acuerdo ahorita el material, pero el material se les oxidó. Entonces los manes lo limpiaron, le echaron una sustancia y al limpiarlo,
el material sin querer cambió de características, se convirtió en una especie de cristal, una especie de rejilla de difracción. Y los manes le dispararon, y cuando le dispararon vieron al otro lado, oh sorpresa, había un patrón de ¿qué? De interferencia allá, los diferentes circulillos. ¿Sí me entienden? Y ahí, bueno, ahí toca, eso se puede mostrar, eso se puede calcular. Toca usar la ley de Bragg, señor, para ese experimento. Si estamos en el lambda igual a 2 de seno de teta. ¿Sí estamos? Eso lo veremos después del día martes. ¿Estamos? Voy a esperarme acá y esperen. Sigan siendo felices. Como lo soy yo con este asunto, hoy sin en paz. Amén.